Hola a todos mis queridos amigos y seguidores del canal. Qué gusto tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, como pueden ver por el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando mucho en el mundo del espectáculo, y que creo que a muchos de ustedes les interesa tanto como a mí, el profundo y aparentemente eterno vínculo entre Kerem Bürsin y el recuerdo de Hande Erçel. Sí, esa frase que dice el recuerdo de Hande me acompañará siempre, es la que vamos a desglosar, analizar y, por qué no, sentir juntos. Prepárense para un recorrido por las emociones, las especulaciones y sobre todo, por el impacto que esta relación tuvo y al parecer, sigue teniendo en la vida de Kerem. Y antes de empezar, si todavía no son parte de nuestra increíble comunidad, les invito a darle ese botoncito rojo que dice suscribirse y activar la campanita. Así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Son parte fundamental de este proyecto y su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, adentrémonos en el corazón de este asunto. La frase "el recuerdo de Hande me acompañará siempre" proviene de una declaración, o al menos se le ha atribuido a Kerem Bürsin en diversos contextos, y ha generado un sinfín de interpretaciones, debates y por supuesto, muchísima curiosidad. ¿Qué hay detrás de estas palabras? ¿Es una simple despedida o hay un significado mucho más profundo y duradero? Cuando dos personas, especialmente dos figuras públicas con carreras tan exitosas y vidas tan expuestas, comparten una historia de amor tan intensa como la de Kerem y Hande, es inevitable que su separación, cuando llega, deje una huella. Y en el caso de ellos, la huella parece ser particularmente profunda, al menos para Kerem, según lo que sugiere esa poderosa frase. Recordemos que su relación capturó la atención de millones de fans alrededor del mundo. Desde el momento en que empezaron a aparecer juntos, la química era innegable. No solo en la pantalla, donde interpretaban a una pareja inolvidable en Sen Kalkam, sino también en la vida real. Sus seguidores se enamoraron de su conexión, de la forma en que se miraban, de sus gestos de complicidad, de cómo se apoyaban mutuamente en sus carreras y en sus vidas personales. La serie fue un fenómeno. Las audiencias se dispararon, y no solo en Turquía. El Kerem Bürsin y Hande Erçel se convirtieron en trending topics a nivel global. Y dentro de ese torbellino de éxito, nació y floreció su romance. Se les veía juntos en eventos, en vacaciones, compartiendo momentos cotidianos que a través de las redes sociales, llegaban a nosotros, sus fans, y nos hacían sentir parte de su historia. Era una relación que transmitía autenticidad, alegría y un amor que parecía destinado a durar. Por eso, cuando se confirmó su ruptura, fue un golpe para muchos. Ahora, volviendo a la frase, el recuerdo de Hande me acompañará siempre. Si analizamos esto sin filtros, sin especulaciones apresuradas, nos habla de una experiencia vital que ha marcado a Kerem Bürsin de una manera indeleble. No se trata de un simple "fue bonito mientras duró", sino de algo que ha trascendido el tiempo y la finalización de la relación. Podríamos interpretar esto de varias maneras. Primero, como el reconocimiento de una etapa crucial en su vida personal. Las relaciones significativas, las que nos hacen crecer, nos enseñan, nos inspiran, dejan una marca. Hande Erçel, sin duda, fue una de esas personas en la vida de Kerem. Compartieron no solo un romance, sino también un viaje de crecimiento personal y profesional. El éxito de Sen Kalkam fue un hito para ambos, y el hecho de haberlo vivido juntos, en una relación que era pública y admirada, seguramente fortaleció ese vínculo y por ende, la profundidad de sus recuerdos. Segundo, la palabra siempre es un indicativo de permanencia. No es algo que vaya a desvanecerse con el tiempo. Esto sugiere que el impacto de esa relación en Kerem no es algo superficial, sino algo que ha moldeado su perspectiva, sus experiencias y quizás incluso su forma de entender el amor y las relaciones futuras. Es un reconocimiento de que aunque la relación haya terminado, la persona y lo vivido con ella siguen siendo una parte integral de su ser. Además, pensemos en la industria en la que se desenvuelven. Ser actores implica exponerse emocionalmente, tanto en la pantalla como en la vida. El público se involucra con sus personajes, pero también con ellos como personas. Cuando una pareja pública se separa, el escrutinio aumenta, las preguntas se multiplican. En este contexto, una declaración como esa puede ser una forma de Kerem de honrar esa experiencia, de afirmar que a pesar de las presiones y las expectativas externas, su conexión con Hande fue real y significativa. También es importante considerar la madurez que puede implicar decir algo así.
Reconocer que un amor pasado ha dejado una marca imborrable no significa que no pueda seguir adelante, o que no pueda amar de nuevo. Significa, más bien, que ha aprendido y crecido a través de esa experiencia. Es un testimonio de la importancia que tuvo Ande en su vida, y de cómo esa experiencia lo ha enriquecido, incluso en su ausencia romántica. Las redes sociales y los medios de comunicación, por supuesto, han amplificado enormemente esta frase. Cada movimiento, cada like, cada comentario de Kerem o Ande es analizado al milímetro. Y cuando surgen rumores o especulaciones sobre sus vidas sentimentales actuales, esta declaración cobra aún más relevancia. Los fans, siempre ávidos de saber, buscan pistas, buscan confirmaciones, buscan entender cómo se sienten sus ídolos. Podríamos especular, claro está, sobre si esta frase se refiere a un amor que aún persiste en alguna forma, o si es simplemente un reconocimiento del valor de la experiencia compartida. Pero al final, lo que importa es la honestidad de la declaración. Si Kerem siente que el recuerdo de Ande lo acompañará siempre, entonces esa es su verdad, y como admiradores debemos respetarla. Pensemos en cómo estas palabras pueden influir en su trabajo actual y futuro. Puede ser que la experiencia de esa relación, con sus altibajos y su intensidad, le haya dado una mayor profundidad para interpretar personajes o para abordar proyectos. Es muy probable. El arte se nutre de la vida, de las experiencias humanas, del amor, del desamor. Y lo que vivió con Ande, sin duda, fue una fuente riquísima de emociones y aprendizaje. También es interesante observar cómo esta declaración contrasta con las narrativas que a veces se construyen en torno a las rupturas de celebridades, donde se busca rápidamente pasar página, borrar el pasado. La afirmación de Kerem sugiere una apreciación del pasado, una integración de sus experiencias, en lugar de un intento de negarlas o enterrarlas. Y aquí, queridos amigos, llegamos a la parte donde su opinión es crucial. ¿Qué piensan ustedes de esta frase? ¿Cómo la interpretan? ¿Creen que es una señal de un amor que aún perdura en el corazón de Kerem, o ven en ella simplemente un reconocimiento de la profundidad de una relación pasada? Me encantaría leer sus pensamientos en la sección de comentarios. Sus puntos de vista enriquecen enormemente nuestras discusiones. Hemos explorado la posible profundidad de la declaración de Kerem Bürsin sobre el recuerdo de Hande Erçel. Hemos considerado cómo esta frase puede reflejar una etapa significativa de su vida, el impacto duradero de una relación intensa y la madurez de reconocer la huella que dejan las personas importantes en nuestro camino. Hemos analizado cómo el contexto de la fama y la exposición mediática influye en la interpretación de este tipo de declaraciones, y cómo, al final, lo más valioso es el respeto a la experiencia individual. Y así llegamos al final de este vídeo. Espero de verdad que lo hayan encontrado interesante, que les haya hecho reflexionar y que hayamos compartido un buen momento juntos. Recuerden que sus comentarios son el alma de este canal. Me encantaría saber qué les pareció el vídeo y cuáles son sus impresiones sobre este tema. Si disfrutaron del contenido, si les pareció útil o entretenido, por favor, regálenme un gran me gusta. Eso me ayuda muchísimo a saber qué tipo de vídeos les gustan más. Y si aún no lo han hecho, no olviden darle a suscribirse y activar la campanita para unirse a nuestra comunidad. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes creen que les podría interesar. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Gracias de corazón por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta pronto. Chao, chao.